Muy buenas tardes. El servicio de cuidados intensivos y la especialidad de medicina intensiva de la Universidad Peruana Cayetano Heredia les damos la más cordial bienvenida a la presentación y ponencia de la doctora Lindsay Kelly Vega Mesa, quien es residente de cuarto año de medicina intensiva de nuestra universidad y de nuestro hospital. El tema que nos tiene para hoy día la doctora Kelly es RCP avanzado en el paciente crítico, un tema bastante importante para nosotros en las áreas críticas. Sin embargo, no solamente para las áreas críticas, porque evidentemente un paciente dentro de nuestro hospital y en los hospitales en general puede hacer un evento de parada cardiocirculatoria o arresto cardíaco, y los profesionales que laboramos en el hospital debemos tener las competencias para poder, digamos, resolver el arresto cardiopulmonar en el paciente. Evidentemente, el especialista en medicina intensiva es digamos, el capacitado para resolver, y se trabaja en equipo con el equipo multiprofesional, ¿no? Multidisciplinario y multiprofesional de las diferentes áreas del hospital. Bueno, tenemos a bien presentar a la doctora Lindsay Kelly Vega Mesa para que nos haga la presentación del presente tema. Muchas gracias, Kelly. Bienvenida. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos, doctor Segarra, y bueno, a los presentes también, para iniciar la charla de RCP avanzado en el paciente crítico, y en realidad esto es en el paciente hospitalizado, ¿no? Porque un paciente ya que inicia una parada cardíaca en el hospital, estamos hablando de un paciente ya que se encuentra crítico, ya que se encuentra en un estado bastante difícil para poder evaluar. Vamos viendo más que todo les voy a hacer una presentación más o menos como un reporte de caso para que podamos entender básicamente cómo es que debemos manejar un poco a un paciente que tanto llega a la emergencia como se encuentra hospitalizado. Tenemos el caso de una paciente mujer que ha ingresado el día 22, tiene 52 años y tiene una enfermedad básica de 4 meses con un episodio agudo de 20 días. Esta paciente viene sangrando, aparentemente en su periodo menstrual, básicamente con toallas de 2 por día, en un máximo de 7 días, que lo tomamos un poco a veces a la ligera, las pacientes mujeres, pero ella ya a los 52 años, con un sangrado vaginal aproximadamente abundante, con 2 toallas diarias, ya tenemos un poco que estar atentos, ¿no? Tiene debilidad generalizada, tiene mareos y ya empieza a tener una disnea, moderados esfuerzos, y esta es progresiva con el tiempo. Esta paciente, además de ello, presenta funciones vitales al ingreso aparentemente bien. Lo que sí debemos de darnos cuenta es esa pequeña incremento de la frecuencia cardíaca que nos presenta, ¿no? Entonces, asimismo, luego de ello, ella ya con estos síntomas agudos va a un médico particular y le detectan una hemoglobina de 5. Con ello la mandan a un hospital para que pueda tener un tratamiento, pero en ese momento le colocan hierro endovenoso, aproximadamente 4 veces, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar en este momento? En una evaluación directa, principal del problema fisiológico, evaluamos a una paciente en la evaluación primaria. ¿Qué nos debe importar? Aquí hablamos del ABC, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una paciente que tiene una saturación de 98 con un FIO 21, la vía aérea está permeable, está despierta, su respiración es adecuada, no hay ningún problema con esta, pero aquí ya hablábamos de disnea, de que ella ya tenía un problema respiratorio. Si bien es cierto que no se traduce a la frecuencia respiratoria, sí ya había un agravante, y la presión arterial todavía conservada dentro de rangos normales, y el daño neurológico no lo tiene. Entonces tiene un potencial crítico de una paciente que puede tener un riesgo alto en una respiración no adecuada por la disnea, no por la frecuencia, porque esta no se altera en un primer momento, y un riesgo potencial crítico en el manejo de las presiones arteriales, porque ya nos está dando un incremento ligero de la frecuencia cardíaca. Ahora, si bien es cierto, había debilidad generalizada con una presión normal, entonces esto con el paso del tiempo, por las pérdidas que ella ya mantenía, estábamos hablando de un proceso de inicio de una hipovolemia.
los mareos nos estaban traduciendo una hipotensión ortostática y si bien es cierto esa disnea FIO 21 nos traducía una saturación adecuada, ya podríamos pensar en que esa hemoglobina baja nos va a dar una falla respiratoria en un contexto de riesgo. Entonces, aquí vamos a valorar luego que el antecedente médico de esta paciente era diabética, era hipertensa. Vamos a evaluar los sistemas en todos los sentidos y sus exámenes auxiliares para poder dar un diagnóstico y un manejo adecuado. Ahora, esta paciente ya tenía, si bien es cierto, uso de tratamiento para la diabetes y la presión alta, no tenía efectos alérgicos a otros fármacos, ya había manejo de síntomas en un médico particular con 4 hierrosacaratos, pero eso no nos iba a mejorar un poco la hemoglobina. ¿Qué pasa con ella? Todas estas funciones vitales se alteran y llega la emergencia, evidentemente ya a evaluarse la parte vaginal por el servicio de ginecología, donde si bien es cierto, encontraron una masa irregular, no dolorosa, con un leve sangrado, ella necesitaba más exámenes como una ecografía, como un nuevo laboratorio, ¿no? 4 días después de su inicio de síntomas y de su último hierro sacarato, ella maneja una hemoglobina de 3 con unos leucocitos en 1400, que ya nos hace pensar en que debemos de fijarnos más que todo en los linfocitos si esta paciente ya tiene un problema de descarte oncológico, pero estas plaquetas están dentro del rango, la función renal todavía por ahí, y si bien es cierto, no había un incremento de los factores de la coagulación, también deberíamos pensar en pedirle unos rayos X de tórax porque realmente la disnea tenía que aparecer por algún lugar. Este es el EKG, una pequeña taquicardia sinusal sin alteración, aunque hay artefacto ahí, no lo podemos valorar muy bien porque probablemente esta paciente haya estado disneica, ¿no? Ya con uso un poco de la respiración más profunda, más superficial por momentos y no se haya podido valorar. ¿Qué se hace con esta paciente en la UCI cuando llega? Iniciamos una ventilación mecánica porque esta paciente llega a colapsar en emergencia, llega a tener una hipotensión bastante evidente a pesar de la transfusión sanguínea que se le da con 3 de hemoglobina. Esta también se le ha coberturado con una cobertura antibiótica empírica porque pensaban que no solamente se debía a la hipotensión por las pérdidas vaginales, sino también esto estaba asociado a un proceso séptico. Entonces, ya si bien hemos visto al inicio que no había una alteración de la urea y la creatinina, ya llega a la UCI con una lesión renal aguda, probablemente por múltiples factores. Y esto, un riesgo alto de mortalidad porque hay que valorar los scores Apache y SOFA para poder evidenciar de que esta paciente tiene una evolución tórpida, un ingreso a UCI bastante un poco casi de 8 a 9 días después de su ingreso a la emergencia, y esta es la placa ya cuando está en UCI, ¿no? Si bien es cierto, vemos el lóbulo medio del pulmón derecho un poco radiopaco, probablemente con una neumonía del inmunosuprimido, y la línea de tiempo básica de este paciente es: llega a la UCI, se le hace una traqueostomía precoz porque sale totalmente de los vasopresores, se logra controlar el shock, la insuficiencia respiratoria, se le valora una estenotropomona como una traqueobronquitis, evidentemente como un colonizante, el cual ha hecho repercusión clínica en esta paciente, y que aparte de eso, probablemente por el contacto que haya tenido en el hospital, haya logrado tener una bacteriemia y por la sedación y los relajantes musculares, esta paciente llega a tener una polineuropatía bien marcada, por lo cual ella, después de 2 fracasos de extubación, se le realiza una traqueostomía. Pasa a la UCIN y de la UCIN ya sin oxígeno, ya con un tratamiento completo de la traqueobronquitis, aún con una polineuropatía, pasa a medicina. ¿Qué pasa en medicina? ¿Qué creen que pasa en medicina? Una paciente que viene con una tráqueo, probablemente con una respiración un poco deficiente todavía por la polineuropatía, pero
con ello ella todavía marcaba una saturación adecuada, no había alteración en su PAFI, no había alteración del LAGA, pero a las 4:45 de la fecha 2, el paciente no responde al llamado. Eh, no se evidencia una parada de ritmo que se le haya podido ver porque probablemente no había monitor en ese momento. ¿Y qué debemos de hacer? Se inicia el código RCP en este momento y luego de ello la paciente, tenemos que ver qué ritmos eran. Como no evidenciamos el ritmo, entonces tenemos que darnos cuenta que el RCP debe iniciarse porque debemos de ver de que el ritmo del paro sea una sistolia probable. Entonces, si en ese momento no lo podemos ver, iniciamos el RCP. Sin embargo, luego de que traen el desfibrilador a esta paciente, se le evidencia una taquicardia ventricular sin pulso y esta es desfibrilable, ¿no? Entonces, se desfibrila a la paciente, se le coloca 2 veces el desfibrilador a 150 joules. Sin embargo, la paciente sale a sinusal, un RCP de 8 minutos, y es aquí cuando nos tenemos que dar cuenta cómo debemos iniciar el código de RCP, qué es lo primero que debemos hacer, quiénes deben de participar y cómo vamos a lograr que este paciente logre un RCP avanzado adecuado porque estaba en el hospital y qué es lo que debemos hacer para colaborar y no entorpecer un poco la labor de todos los participantes, porque aquí no solamente existe uno, sino somos varios. Entonces aquí igual evaluamos el ABCD, vemos vía aérea, si es que está obstruida o no, si aquí hay respiración o no, cuánto satura el paciente, cuál es su presión arterial y si el paciente no contesta, qué daño neurológico tiene, porque de ahí vamos a tratar de proteger la vía aérea para poder valorar nosotros un poco si es que este paciente debemos iniciar RCP y también intubar a la vez. Pero esto, básicamente por pasos, ya que uno de los predictores más importantes del RCP avanzado es también la protección de la vía aérea y el inicio de la intubación o de la permeabilidad. En realidad, porque no solamente se utilizan tubos endotraqueales, sino pueden ser máscaras, y si no iniciamos con el ambú en un primer momento, ¿no? Pero lo que sí debemos de ver básicamente en este proceso con el ambú, con el tórax o con otro tipo de dispositivo, laringio o no, es que el tórax se expanda. O sea, debe haber expansión bilateral del tórax cuando se inicia el ambú o cuando se le da pues la respiración al paciente. La posición de los dispositivos son importantes, debe de haber una permeabilidad, debe de haber una colocación a nivel de la comisura labial para que este tubo no se vaya hacia el lado derecho, que es lo que muchas veces nos pasa. Y sobre todo, verificar básicamente de que el paciente esté saturando o tratándose de ver, ya que conectamos el tubo endotraqueal al dispositivo de la capnografía, esté en más de 10. Luego vamos a ver los latidos cardíacos. Esto es ya cuando iniciamos el RCP y vamos a ver si es que este pulso carotídeo femoral existen, ¿no? Entonces iniciamos las compresiones torácicas y lo más importante es cuántos deben de iniciar las compresiones torácicas y en qué podemos ayudar. Para esto debe haber un líder del equipo. El líder del equipo va a iniciar el RCP y él va a llamar a los demás para que puedan apoyarnos, es decir, se inicia el código RCP y ahí va a haber una persona encargada de la vía aérea, tanto con el ambú, con el dispositivo que se tenga, que luego probablemente en el proceso lo intube, que inicie las compresiones torácicas, que deben ser cada 2 minutos. Lo ideal es que se cambie el operador para que éste no se canse.
Otro que se encargue del monitor, que nos vaya indicando específicamente si es que hay o no hay ritmo. Otro se va a encargar de la vía intravenosa, usualmente es una enfermera que esté capacitada, que pueda manejar una vía y que se coloque una vía durante el proceso del RCP para que pueda darnos al menos la colocación de los medicamentos durante este proceso. Ahora, si bien es cierto, muchos de los pacientes tienen vías y tienen vías centrales, hay algunos en los cuales en los pisos de hospitalización prácticamente tienen vías pequeñas y se pierden en el momento del RCP. Es por eso muy importante que el trabajo es en equipo para que pueda tanto la enfermera durante las compresiones o durante la colocación y el manejo de la vía aérea, pueda ella colocar una vía permeable y otra específicamente pueda darnos el registro, el tiempo y sobre todo que pueda también informar al líder del equipo todo lo que está pasando, todo lo que se le ha colocado, cuántos minutos vamos y todo ello. Entonces, es importante valorar que la primera persona que vea al paciente que está en paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio pueda iniciar el RCP o el código del RCP y que se puedan ver varias personas en acople. Si, por ejemplo, no hubieran seis personas para que este código RCP pueda ser iniciado, dos personas o tres personas pueden tener otras funciones además de las que ya les he explicado y así poder cumplir con todos estos procesos para que el paciente pueda tener una buena resucitación. Entonces, el compresor. El compresor va a evaluar, va a realizar las compresiones de acuerdo a los protocolos 31 o cuando ya esté intubado el paciente llega a tener 100 compresiones, ¿no? Y la persona que se encuentra en el monitor evidentemente va a colocar las palas a nivel del pecho del paciente para que podamos visualizar el ritmo y si es que es desfibrilable, este personaje, esta persona pueda realizar la desfibrilación y proteger a los demás. Recordemos que cuando se inicia esta desfibrilación, el paciente debe estar solo, no debemos acercarnos a la cama para no recibir una descarga. La persona de la vía aérea va a utilizar los dispositivos que se encuentren en el momento, en un ambú, un primer momento, en otros lugares utilizan la máscara laringea. Y bueno, si ya el paciente vemos que es el dispositivo no cumple la función adecuada, este paciente se intuba. Ahora, la persona de los medicamentos va a ser quien realice la medicación directa de acuerdo a la indicación del líder y va a proporcionar cuando se coloca el medicamento la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? De que si yo le digo al personal de que le coloque una epinefrina, el personal debe decir, colocando una epinefrina y se ha colocado 1 miligramo, está listo, ¿no? Entonces, esto para que podamos entender todos los que estamos ahí a escuchar acerca del rol de este personaje que también nos debe de ayudar. Y la persona que registra es la que va a colocar en una hojita, en lo que tenga, en el teléfono, en lo que tenga a la mano para poder realizar. ¿A qué hora se ha realizado la colocación de la medicación? Lo más importante es inicio de la hora del RCP, cuánto tiene de frecuencia cardíaca cuando se retorna a la circulación espontánea y poder verificar también a través de todo ello qué ritmo tiene y qué se debe de hacer, ¿no? Todo se debe de colaborar en función del triángulo de la reanimación. Todos son importantes en este proceso. Ahora, cuando activamos el sistema de respuesta a la emergencia, ¿no? Donde nos encontremos, pedimos ayuda, vamos a ver al paciente, vemos si respira, valoramos el pulso a nivel carotidio femoral y es ahí cuando empezamos a tratar de evaluar la vía aérea. Si el paciente tiene una lesión cervical, si sabemos, ahí no podemos hiperextender mucho el cuello. Pero de lo contrario, tenemos que hiperextender para que el flujo de aire pueda pasar adecuadamente a través de las vías con los dispositivos que ya he mencionado e iniciamos el RCP precoz. Si ven ahí en la figura, eso es un DEA. En algunos establecimientos existen
la, los dispositivos estos que son la colocación de los parches a nivel del tórax y se prende el dispositivo. Este, en un primer momento va a evaluar al paciente y nos va a indicar específicamente lo que haya que hacer. Si bien es cierto, nos puede indicar inicie RCP o inicie masaje, también puede decir no toque al paciente, retírese, iniciando descarga de acuerdo al ritmo que va a encontrar en el paciente con la parada cardíaca. Ya vemos este ambú y vemos las manos en la técnica de la C y de la E, que es a nivel bajo de los tres últimos dedos, y la C, pues este es el pulgar y el índice derecho, ¿no? Perdón, el primer dedo. Entonces, si bien es cierto, vemos que este paciente debe de tener completamente acoplado el ambú y la máscara en el mentón, o sea, no debe de haber fugas para que esto haga que a través de la boca o de la nariz pueda pasar el aire. Ahí mismo se debería de colocar un dispositivo para poder aperturar la boca, ¿no? Entonces, luego de ello, si bien es cierto, hay ritmo desfibrilable, se hace la desfibrilación. Y después de ello, si el paciente no tiene una vía, ya como les dije, hay pacientes que tienen vías en hospitalización, algunos no, y otras que se pierden, se debe de colocar la vía para poder ver si deberíamos de colocar la adrenalina. Ahora, lo que nos importa más adelante son los cuidados post resucitación cuando ya el paciente logra tener la vuelta a la circulación espontánea, y eso se los voy a explicar un poco más adelante. Entonces, ¿qué es lo más importante que debemos saber? Debemos ventilar una vez cada 6 segundos a todos los pacientes en el RCP básico y avanzado, si es que no tiene tubo, ¿no? Ahora, como les manifestaba, la cánula orofaringia se debe colocar dentro del paciente para que éste pueda tener una apertura de la boca mayor, y recordemos que la mayoría de pacientes que está en parada cardíaca está inconsciente, así que si no se tiene el dispositivo, tratar de mantener la boca abierta con estas dos técnicas que son el C y el E, pero con el sello de la máscara del ambú para que ésta pueda tratar de insuflar el tórax y amplexarlo. Ahora, ya tenemos una guía que es del 2020. Si bien es cierto, hay ciertas actualizaciones, todavía nos quedamos con los algoritmos. Ya sabemos que debemos de ver al paciente y iniciar la RCP, aún si es en asistolia o si estamos con un paciente que no hemos evidenciado pues el ritmo. Pero luego que lo hemos evaluado, debemos de ver si hay o no ritmo. Si hay ritmo, una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, entonces iniciamos una descarga. Si no, iniciamos la colocación de la adrenalina. Esto es una recomendación alta, ¿no? Es recomendado. Son pacientes que deben de tener esta colocación en ambos casos, pero por ejemplo, si ya hemos iniciado la descarga en los pacientes que tienen ritmo desfibrilables, aún así no hemos logrado el ritmo, mantenemos el RCP, y ahí debemos de buscar tanto, otra vez, la valoración del ritmo, si es desfibrilable o no. Si es, iniciamos otra descarga. Y ahí mismo vamos a darnos cuenta que no logramos obtener un ritmo sinusal, entonces iniciamos RCP y colocamos una dosis de adrenalina, lo que nos va a mandar al otro algoritmo a que cada 2 minutos de RCP podamos valorar el ritmo y la utilización de adrenalina. Cada 3 a 5 minutos, si no logramos tener un ritmo desfibrilable. Entonces, para ello es razonable la administración de esto, y mientras sea lo más pronto posible es lo mejor. Hay algunas guías antiguas en las cuales se usaba vasopresina como una corticoterapia, a la cual no ofrece ninguna ventaja en las guías actuales. Y también ya cuando después de que hayamos iniciado la desfibrilación y haya fracasado, también debemos utilizar la epinefrina.
En este contexto, debemos de pensar si lamentablemente en una tercera valoración no logramos evidenciar ritmo o no logramos volver a un ritmo sinusal, podemos realizar una descarga si es desfibrilable. Luego de esto, si el paciente se mantiene con un ritmo desfibrilable persistente a pesar de las 3 descargas con esta, ahí lo importante es la colocación de amiodarona o lidocaína, ¿no? Es una administración de 150 en un primer momento y en un segundo momento se puede utilizar, perdón, de 300 en un primer momento, y la segunda carga de amiodarona es de 150 y la lidocaína es 12 C de una lidocaína de 1%. Y tratar de ver aquí lo que más importa son qué causas ha llevado a mi paciente a que tenga una parada cardiorrespiratoria. Y ahora lo vemos. En el otro contexto, el paciente que tiene una parada cardiorrespiratoria con un ritmo no desfibrilable, una sistolia, eh, ya no logramos ver que ha logrado ritmo sinusal. Entonces vamos a ver cuáles son los factores agravantes, y si este es un ritmo desfibrilable, ya vamos a realizar una descarga y volver al algoritmo anterior. Son algoritmos básicamente que se entrelazan el uno con el otro, porque si bien es cierto, los pacientes no son solamente asistolias y retornan al ritmo, pueden tener ritmos desfibrilables y en ese momento se tiene que desfibrilar, pueden mantener una desfibrilación de 2 o 3 descargas, y si a pesar de eso no se utiliza, bueno, aquí hablamos de la miodarona y la lidocaína, ¿no? Para la desfibrilación medicamentosa. Pero a veces colocamos sulfato de magnesio, corticoide, bicarbonato y magnesio. Las guías indican que este uso rutinario de los pacientes no es adecuado. Entonces, lo más importante de todo esto es que al inicio de la parada cardíaca debe haber, uno, la valoración de ritmo. Lo otro es el inicio del RCP, verificar después de cada 2 minutos, continuar el RCP y el uso eh, prematuro, por decirlo así, o perdón, un uso rápido de la epinefrina. Y si la persistencia de los ritmos desfibrilables se encuentran a pesar de las descargas, entonces ahí ya lo más importante es utilizar la miodarona o la lidocaína. Pero para todo esto, en nuestra cabeza debemos de tener lo más importante de todo, es cuáles son los factores agravantes. Y ya una vez que el paciente ha sido conectado a la ventilación mecánica o al tubo, puede ser con ambú o directo al ventilador, es importante tratar de conectarlo al capnógrafo. ¿Por qué? Porque cada vez que le demos una ventilación, esta capnografía por lo menos nos debe marcar 10. Si es así, entonces estamos reduciendo la mortalidad en este paciente. Ahora, para esto debemos de pensar en la RCP de alta calidad. ¿Cuáles son? Comprimir fuerte y rápido, aproximadamente de 2 pulgadas o 5 centímetros. La frecuencia cardíaca debe ser de 100 y 120, y que la expansión de la caja torácica en la colocación del ambú con el inicio de la respiración sea completa. No debemos tener interrupciones entre cada compresión, es decir, la persona que inicia las compresiones no debe tener ningún tipo de interrupción, y si las tiene no debe interrumpir las compresiones. Entonces, evitamos la ventilación excesiva porque esto puede tener una distensión abdominal, y es que no debemos hacer un poco más que ello. Y lo importante es que si el compresor se cansa antes de los 2 minutos, debe de avisarnos, pero si no, cada compresor debe por lo menos durar 2 minutos. Y si tenemos dispositivos de manejo avanzado, consideramos una compresión básica de 100, si no es de 32. Y como les decía, la cronografía ya cuando el paciente esté intubado nos va a determinar en un marcaje mayor de 10 que este paciente va a lograr tener menor mortalidad.
pero si es menor de 10, en la capnografía estamos hablando de probablemente una alta mortalidad en este paciente. Entonces, si nos damos cuenta aquí, en este video, es que estamos calculando el tiempo, estamos calculando la frecuencia cardíaca y la profundidad. O sea, esto es lo que nos debe de dar en una RCP avanzada. Miren los brazos de la persona que está dando el RCP. Y sobre todo, ¿qué es lo que nos importa en este RCP y por qué es tan importante? Porque las bifásicas nos deben manejar de 100 a 120 joules y las monofásicas pueden llegar hasta 360, pero esto va a depender del equipo porque algunas no se pueden regular. Entonces, básicamente en ello. Y la farmacoterapia, como ya la mayoría maneja, es 1 miligramo de la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y la primera dosis de la miodarona, como lo manifesté, es de 300 y la segunda de 150. La lidocaína es de 1 a 1,5 miligramos por kilo y la segunda es de 0,5 a 0,75. Los dispositivos que se utilicen en el manejo del RCP avanzado va a depender de la persona que esté en la vía aérea y la colocación de la capnografía, que es un predictor de mortalidad. Y luego de ello, una vez que retornemos la circulación espontánea, lo que debemos de manejar básicamente es presión arterial, pulso y la temperatura. Si bien es cierto, existen guías de que no debe de tener una temperatura más de 37,5. Ya la hipotermia ha tenido mayor efecto de la mortalidad en los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que debemos controlar básicamente en la fase de estabilización y manejo continuo de actividades? Estos pacientes deben de controlar, uno, la vía aérea, otro, los parámetros ventilatorios, y otro son los parámetros hemodinámicos. Entonces, uno de estos es importante saber que este paciente probablemente ya esté en un ventilador mecánico, probablemente este paciente tenga una saturación de 92 hasta 98 y que su CO2 debe manejarse entre 35 a 45 y la presión arterial sistólica debe manejarse en más de 90 para tener una presión. Según las últimas guías, una actualización es que la presión arterial media debe tener entre 60 a 65. Y bueno, el consenso ha determinado que sea en 65 y realizar de todas maneras un electrocardiograma para verificar si es que tenemos un ritmo arrítmico para poder manejarlo en ese momento. Y sobre todo, como les manifestaba, los parámetros deben de estar dentro de las constantes que ya les he manifestado para tratar de proteger un poco la resucitación. Lo otro es que, si bien es cierto, el paciente probablemente no recobre la conciencia, tenga un estado de shock asociado, que necesite una circulación mecánica en algunos casos, este paciente debe tener una monitorización y un control tomográfico, así como un electroencefalograma para valorar el tema eh, de las ondas que sean epileptiformes. Recordemos que no solamente las convulsiones son tónico-clónicas, sino también existen convulsiones no tónico-clónicas que no nos damos cuenta en nuestro paciente y aquí ya tendríamos que valorar el hecho de que este paciente haya tenido alguna alteración cerebral o lo que le ha llevado al RCP probablemente sea un factor que pueda tener eventos convulsivos. Si bien es cierto, pueden lograr que un paciente esté despierto y tenga otro tratamiento crítico por los factores que ya les voy a mencionar más adelante, entonces hay que tratar las causas, ¿no? Y sobre todo el manejo continuo. ¿Qué es lo más importante de valorar en las causas reversibles y dentro del cuadro? Es la hipovolemia, que este paciente tenga un sangrado activo, tenga una pérdida insensible no evidenciada, que tenga diarreas, que tenga mucha diaforesis, que tenga mucha pérdida en vómitos, que tenga una hipoxia o esta hipoxia se deba probablemente a la obstrucción de la vía aérea. También puede ser causada por una hemoglobina baja, como veíamos el caso de la paciente que he presentado, y que la hipoxia también se puede deber a factores en los cuales haya
un evento obstructivo, como por ejemplo un asma, ¿no? Y que no logre ser resuelto. Y lo más importante en los estados ácido básicos es la acidosis metabólica, la cual se va a ver refrendada en un examen laboratorial que es un AGA. La hipo o hiperpotasemia nos puede dar una parada cardíaca, sobre todo en pacientes renales, en los cuales probablemente no tengan un control exhaustivo del potasio, que tengan una mala realización o un mal control de sus diálisis, ¿no? Y la hipotermia usualmente se da en pacientes que viajan a la altura, que también se deben manejar con la terapia de calor. Y aquí hay otras causas de las cuales no nos hemos puesto un poco más a pensar. Aquí neumotórax atención, vemos en pacientes básicamente que tienen trauma, pero no solamente ellos, puede ser pacientes que tengan tuberculosis, a los cuales haya un neumotórax espontáneo, el cual también puedan tener un neumotórax atención, porque este neumotórax tenga una compresión muy alta. Y sobre todo, el taponamiento cardíaco se ha asociado a un neumotórax atención. También hablamos de la trombosis pulmonar, esos pacientes que vienen con TEP, con una desaturación y una alteración respiratoria súbita, que estén que hayan viajado muchas horas o que estén sentados mucho tiempo, que ya tengan una insuficiencia venosa periférica. La trombosis coronaria básicamente es el infarto agudo de miocardio, ¿no? En los cuales haya ya un antecedente coronario agudo y que esté volviendo a ser una trombosis o que no nos demos cuenta en el EKG. Ya la mayoría de residentes sabes que hay un código del EKG en emergencia, ¿no? Que pueden llamar a los residentes de cardiología para que puedan valorar los EKGs que no puedan ver ellos y sobre todo los tóxicos, ¿no? Los tóxicos, hablamos de anfetaminas, hablamos de aquellas personas que vienen a la emergencia con órganos fosforados, con otro tipo de cosas en los cuales también pueda darnos un paro cardiorrespiratorio. Y sobre todo, algunas de las prácticas adicionales en la emergencia es la valoración temprana, tanto en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todas estas maniobras y todos estos procedimientos pueden hacer de que podamos tener un manejo adecuado de un RCP avanzado, todo esto se puede evitar si es que este paciente es bien valorado antes de que pueda llegar a tener una parada cardiorrespiratoria. Y esto, ya básicamente comenzando desde la hemodinamia, la parte respiratoria, la temperatura y todos los demás tratamientos que se puedan valorar antes y después de la del manejo del RCP. Como les manifestaba, lo más importante es el control de la temperatura. No debe tener fiebre, más de 37,5, una febrícula, como lo decimos ahora. Debe manejarse la parte hemodinámica con las presiones, la fluidoterapia, que no debe ser muy agresiva, y la vía aérea, que ya en este momento tiene un dispositivo avanzado. Probablemente una intubación, no tenemos máscaras laringeas en el hospital, pero ya una vez que hayamos logrado evidenciar cuál es la causa reversible, tratarla. Y si este paciente tiene una causa de trombosis cardíaca, lo ideal sería de que se realice una angiografía coronaria, se identifiquen, se abran las arterias, se pueda realizar la identificación de estas causas y cuando no sean cardíacas, tratar la causa y el ingreso a UCI, que este paciente evidentemente, pues luego de un RCP exitoso con una recuperación espontánea adecuada, con un manejo hemodinámico respiratorio, y tanto de el tratamiento de las causas reversibles que hemos evidenciado durante el proceso, podamos darle un manejo adecuado con una valoración funcional previa y que este paciente pueda tener una evolución y un seguimiento por tanto los médicos de UCI como los externos, porque evidentemente es un manejo multidisciplinario. Y evidentemente, si en un primer momento logramos hacerle una tomografía, lo ideal sería de que se haga una resonancia
en el mundo ideal se realizan electrofisiologías para ver el estado de supresión de actividad. Esto lo podríamos ver también en las pruebas diagnósticas de electroencefalogramas, en las cuales también evidenciamos mucho la parte epileptiforme y la enolasa sérica, ¿no? Que nos indica básicamente el riesgo de la lesión isquémica en un paciente con una encefalopatía hipóxica. Y la enolasa, pues, es más de 40, ¿no? Donde nos evidencia ya que este paciente tiene una lesión cerebral bastante grave. Y si bien es cierto, la tomografía como la resonancia nos van a dar áreas extensas de lesiones en las cuales se den, por ejemplo, en el lado izquierdo, esta tomografía es un paciente que tiene un edema cerebral bastante severo. En la resonancia de la derecha nos da algunas zonas solamente no coloreadas, pero es porque la difusión restringida en esta resonancia no nos marca mucho, ¿no? Pero en la tomografía por lo menos podemos evidenciar zonas edematizadas en las cuales ya este paciente pueda ser manejado para esta secuela o este factor agravante que le ha causado. Las angiografías, como les decía, es ver la causa cardíaca y el ST si es que se evidencian y sobre todo esta actualización de la guía en la emergencia es aquellas en las cuales ahora se evidencia compresiones en superficies duras. Si bien es cierto, la guía indica de que no debemos de retrasar el inicio del RCP, si tienes una cama o una tabla en la cual no te vas a demorar, hazlo. El operador en la recuperación, el DEA. Si es que estamos en un lugar donde podamos tener esto, evidentemente es de ayuda, nos evidenciaría mucho ya simplificar el uso del RCP, de los monitores de desfibrilación. Se prende y nos indica qué hacer. Ahora, la retroalimentación también, este es un dispositivo en el cual le ponemos nosotros la colocación para que este paciente pueda tener, si bien se fijan ahí en el dispositivo, sube y baja. Si es que este dispositivo no sube y baja, entonces tu compresión no tiene 5 centímetros, ¿no? Y la oxigenación evidenciada en aquellos pacientes que tengan paro cardíaco, la ventilación es lo más importante. No debemos tener un paciente con menos de 92% de saturación, debe tener por lo menos más de 96, el CO2 no debe estar más de 90, de 35, perdón, de 45, y evidentemente todas estas estrategias nos van a llevar a que el paciente pueda tener una restauración después de su arresto cardíaco. La hemodinamia debe tener una PAN más de 65 y la temperatura. No hay guías ahora con objetivo que tengan, si bien es cierto, un corte, pero no debe de tener más de 37,5 pacientes que hayan retornado que tengan una alteración de la conciencia, ¿no? Y tampoco nos da como evidencia de que utilicemos infusiones frías para poder bajar la temperatura. Y la profilaxis de las convulsiones realmente no son recomendables, solamente se van a dar en pacientes en los cuales hayan evidenciado una convulsión, ¿no? Y el tratamiento de estos patrones va a depender del electroencefalograma si es que se logran evidenciar algunas alteraciones de las ondas. Y lo más importante de todo esto es de que tengamos ya un equipo de respuesta rápida en todas las áreas del hospital, en las cuales nos ahorre tiempo, nos pueda dar una calidad adecuada de la profundidad y de la expansión, tanto de las compresiones torácicas como una coordinación entre todo el equipo para poder, de acuerdo a ello, tener un buen liderazgo y poder realizar un buen RCP y así nuestros pacientes que tengan un paro cardiorrespiratorio en las diferentes áreas del hospital pueda tener un manejo óptimo hasta que pueda llegar, pues quizás una persona que esté ya bien entrenada en esto, pero por lo menos darle los primeros pasos del RCP es lo más importante. Y como conclusiones de esta presentación,
Lo más importante, no debemos esperar más de 10 segundos para iniciar el RCP o para evaluar a un paciente que presente un paro. Si nosotros nos damos cuenta que este paciente ya está sin responder, lo evaluamos e iniciamos el RCP avanzado. Debemos iniciar la administración del oxígeno a través de dispositivos de asistencia. Si es que no está respirando por sí solo, monitorizamos cada 2 minutos, mantenemos el RCP, verificamos la parte hemodinámica y sobre todo, durante el RCP nosotros debemos ir viendo cuáles son las causas que han podido llevar a este paciente, o sea, cuáles son las causas reversibles y si es que retorna a la circulación espontánea, entonces verificar de que el mantenimiento post retorno a la circulación espontánea sea básicamente entre la hemodinamia, la oxigenación, la temperatura y el manejo adecuado de los agravantes que haya tenido el paciente. Y sobre todo, lo que va a alargar la supervivencia del paciente es el reconocimiento, el trabajo en el equipo, el RCP de alta calidad, la desfibrilación rápida y los cuidados postparos para una recuperación adecuada. Y esto sería todo. Gracias.